La placenta previa completa o oclusiva se presenta en el 33% de casos, ¿no? Y el parto solamente va a ser por cesárea. La placenta incompleta en el otro 33% de casos, y el NOSI está solo parcialmente ocluido por la placenta. El parto también en este caso sería solo por cesárea, porque si permitimos un parto vaginal puede provocar mayor sangrado. En cambio, la placenta marginal o no oclusiva, el borde inferior de la placenta se extiende al margen del orificio cervical interno, porque el parto vaginal solo es posible si la hemorragia no es intensa. O sea, si la hemorragia es leve o pequeños sangraditos, se podría intentar un parto vaginal bien monitorizado. En cambio, la placenta inserción baja, no hay problema de permitir un parto vaginal. La placenta previa es la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior por delante de la presentación fetal, cubriendo el orificio cervical externo. Se presenta en el 0.5 al 1% de embarazos, generalmente como un diagnóstico definitivo de luego de las 32 semanas, cuando ya se ha formado el segmento uterino. El segmento inferior también hay que tener en cuenta que es poco apto para la inserción placentaria, pudiendo dar con mayor frecuencia pequeños desprendimientos durante su elongación, motivo de los cuadros de sangrado durante la placenta previa. Entonces, la metrorragia en la placenta previa generalmente tiene características de rojo rutilante, indolora, de comienzo insidioso, intermitente durante toda la gestación, y en el 80-90% de los casos se presenta este sangrado, y el primer episodio generalmente es en el 33% de los casos antes de las 32 semanas, el otro 33% entre las 32 y 36 semanas y el 33% restante luego de las 36 semanas. Sin embargo, dada la ubicación de la placenta, nos puede llevar a condicionar distocias de la presentación fetal, ¿no? Siendo comunes las presentaciones transversas o oblicuas. No va a ocasionar generalmente contracciones uterinas antes de tiempo, ¿no? Y es infrecuente el sufrimiento fetal. La ecografía es el elemento diagnóstico que nos va a permitir el diagnóstico de placenta previa. Entonces, la respuesta a la pregunta sería dejar evolucionar el parto espontáneamente. Gestante de 35 semanas con control prenatal normal que presenta sangrado vaginal de regular cantidad, sin contracciones ni dolor. Latidos cardíacos fetales 140 por minuto. ¿Cuál es más probable? Ruptura uterina, DPP, placenta previa, ruptura de seno marginal, ruptura de membranas. Hemos hablado de características de la placenta previa. Primípara de 35 años de edad con 37 semanas ingresa a la emergencia con sangrado vaginal rojo rutilante sin dolor. No obstante, la frecuencia cardíaca fetal se mantiene estable en 150 por minuto. ¿Qué procedimiento indicaría usted? Entonces, ante todo sangrado vaginal, ¿no?, en el tercer trimestre, ¿no?, y siendo sobre todo de características rojo, rutilante, sin dolor, nos va a llevar a sospechar una placenta previa. Por tanto, el tracto vaginal estaría proscrito porque no se podría ocasionar un mayor sangrado, ¿no? Y si tenemos a la mano un ecógrafo, sería lo más indicado, ¿no? O en todo caso, trasladarla a un centro, ¿no?, para confirmar el diagnóstico de placenta previa. Dijimos que el segmento uterino es poco apto para la implantación placentaria. Entonces, en muchos casos de placenta previa hay una adherencia normal fija a la pared uterina, pudiendo ser esta adherencia normal si se adhiere solamente al miometrio, estableciendo una placenta ácreta. Cuando esta adherencia o la placenta invade hasta la pared miometrial en su espesor, se establece lo que es una placenta increta, y cuando la atraviesa toda la pared endometrial se establece lo que es una placenta percreta. Entonces, hay una incidencia de 20% de placenta ácreta en casos de placenta previa, ¿no?, cuando tengan el antecedente de una cicatriz por cesárea previa.
En cambio, cuando la cesárea es múltiple, ¿no?, la incidencia puede llegar hasta el 65%. Acá vemos los diferentes tipos de adherencia de la placenta, ¿no? Placenta acreta, increta y percreta. Entonces, como factores de riesgo de la placenta previa, cabría resaltar, ¿no?, que es más frecuente cuando hay antecedente de placenta previa anterior, hay una cesárea anterior o hay una cirugía previa, ¿no? Cemento, cuando hay, la paciente es añosa, ¿no?, con un útero leñoso, ¿no?, que no permite una adecuada implantación en el fondo uterino muchas veces. Hay el consumo de cocaína, tabaco o multiparidad. Entonces, tenemos otra pregunta. Gestante de 36 semanas por amenorrea que ingresa por emergencia con dolor abdominal, sangrado activo oscuro de aproximadamente 100 mililitros. Mucho. Presión arterial de 90 a 60, pulso de 120 por minuto, frecuencia respiratoria de 24 por minuto, afebril. Al examen respiratorio cardiovascular sin alteraciones, altura uterina 37 centímetros, contracciones uterinas cada 2 minutos de 50 segundos de duración, intensidad 3 cruces, latidos rectales 100 a 120 por minuto. Examen vaginal con espéculo confirma sangrado oscuro a través del cervix, el cual está cerrado y presenta una longitud de 3.55 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces acá tenemos un sangrado vaginal que ya no es rojo rutilante, sino oscuro. Hay presencia de dolor abdominal. Sin embargo, el sangrado no es mucho, aproximadamente 100 mililitros. No hay presencia de dinámica uterina de buena intensidad. Sin embargo, los latidos fetales están yendo hacia una bradicardia de 100 a 120 por minuto. Y el orificio cervical está sin cambios. Entonces, acá el diagnóstico ya no va a ser una placenta previa. Entonces, como hemorragias del tercer trimestre, tenemos las entidades frecuentes, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta, como las dos entidades más frecuentes. También puede haber una basa previa, ¿no?, una rotura de seno marginal, una rotura uterina o un cáncer de cervix que se puede dar en toda la gestación. Entonces, vamos a ver lo que es un desprendimiento prematuro de placenta, que es la separación total o parcial de la placenta después de 20 semanas y antes del parto del feto. La morbilidad materna perinatal está dada por la hipovolemia. La incidencia se va a dar en el 1% de partos y junto a la placenta previa constituye la principal causa de metrorragia en el tercer trimestre. El cuadro clínico es variable según la magnitud y ubicación de la placenta, del sangrado y la ubicación de la placenta. La metrorragia se da aproximadamente visible en el 78% de casos, dolor uterino en 65-76% de casos, ocasionado por una hipertonía uterina, ¿no?, realmente, o contracciones uterinas. La hipertonía, como una contracción sostenida, ¿no?, que no se relaja el útero, se presenta aproximadamente hasta el 20% de casos. Muerte fetal previo al ingreso, aproximadamente muchos fetos ya llegan como óbitos a la emergencia hasta en el 25% de casos. O sea, es un cuadro mucho más catastrófico. Puede acompañarse también de coagulación intravascular diseminada en el 13% de casos. Se ha establecido, ¿no?, según la magnitud del sangrado, ¿no?, grados leves, moderados o severos, pero esto no es exactamente escrito porque un sangrado en un DPP, ¿no?, que puede catalogarse leve en el transcurso de minutos puede ser severo, ¿no? Realmente cuando es de aproximadamente 150 centímetros cúbicos de hematoma retroplacentario se califica como leve, ¿no? Cuando llega hasta 500 moderado y mayor de 500 severo. Lo mismo si el estado fetal es bueno, es leve. Si ya está en sufrimiento fetal es moderado al sangrado, y cuando es muerte ya está severo, ¿no? Entonces, el diagnóstico más probable a la pregunta anterior sería el desprendimiento prematuro de placenta.
¿Cuál de los siguientes factores respondientes está menos asociado al desprendimiento de placenta? Entonces vemos que para el desprendimiento prematuro de la placenta hay factores de riesgo, ¿no?, como la presencia de hipertensión arterial, el embarazo múltiple, la gestación añosa, el DPP anterior, que aumenta la incidencia, la recidiva en 15 a 20 veces, el traumatismo, la presencia de coreanonitis, consumo de cocaína o tabaco y la multiparidad. Según Anna Etzkes y Krauman y colaboradores establecieron en un estudio los factores de riesgo, ¿no?, relativo, de tal manera que, por ejemplo, en la multiparidad ellos establecen un riesgo relativo de 1.3 a 1.5, la preeclampsia por sí sola de 2 a 4, la hipertensión arterial crónica de 1.8 a 3, la ruptura prematura de membrana de 2.4 a 5, el embarazo múltiple aproximadamente de 2, la presencia de polihidramnios 2 veces el riesgo, consumo de tabaco 1.4 a 2, la presencia de trombofilias de 3 a 7 y el DPP previo de 10 a 25 veces. Entonces el factor de riesgo menos asociado, en este caso vemos que todos son factores de riesgo, pero que tiene menor riesgo relativo es la multiparidad. Mujer de 25 años de edad con gestación de 37 semanas acude a emergencia por presentar dolor abdominal sostenido, de inicio brusco y de intensidad fuerte, con leve sangrado vaginal. Al examen físico se encuentra una presión arterial de 130/90 y latidos fetales de 160 por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, acá también la respuesta sería un desprendimiento prematuro de placenta. Paciente gestante de 35 semanas con sangrado vaginal escaso, dolor intenso tipo contracción y signos de sufrimiento fetal agudo. La posibilidad diagnóstica es también un desprendimiento prematuro de placenta, ya que hay dolor intenso, ¿no?, y signos de sufrimiento fetal, ¿no? El desprendimiento prematuro placentario es una complicación de, y la complicación más grave es. Entonces, estableciendo factores de riesgo, no es una complicación de parto pretérmino, de gestante añosa podría ser. La complicación más grave no es una complicación de anemia leve, ni una complicación de parto posttérmino, pero sí es una complicación de la preeclampsia, con una incidencia de factor de riesgo de 2 a 4, ¿no? Y la complicación más grave, hemos dicho, es la muerte o lóbito fetal. ¿Cuál es el factor de riesgo que con mayor frecuencia se asocia al desprendimiento prematuro de placenta? Bueno, por eso les traje este estudio, porque los miomas uterinos, si bien se les ha asociado en algunos estudios, no son muy frecuentes como causa de DPP. En cambio, la ruptura prematura de membranas y la preeclampsia sí, el tabaco también y el uso de cocaína, pero el que tiene mayor riesgo relativo según los estudios es la ruptura prematura de membrana. Y esto se explica por la compresión brusca de la cavidad uterina luego de la salida de líquido amniótico. El alumbramiento de un parto normal y el desprendimiento de la placenta se produce fundamentalmente por compresión del útero polimérico, formación del hematoma retroplacentario, disminución rápida de la progesterona, presión abdominal por esfuerzo materno, pujo, contracciones uterinas y retracciones del útero. Acá similar a lo anterior, ¿no?, pero ya esto en un puerperio con un post expulsivo, ¿no? Durante el alumbramiento, las contracciones uterinas son las que van a determinar el desprendimiento de la placenta, ¿no?, junto con el hematoma retroplacentario, pero principalmente las contracciones uterinas son las que van a ocasionar el desprendimiento de la placenta. Primigesta de 36 años de edad con embarazo de 32 semanas, consulta por dolor intenso persistente localizado en el fondo uterino, acompañado de sangrado genital leve y ausencia de movimientos fetales. Al examen, facies pálida, con una presión arterial de 160/110, contractura uterina en el fondo, latidos cardíacos ausentes, sangrado genital rojo oscuro en escasa cantidad. El diagnóstico más probable es
sería un desprendimiento prematuro de placenta con un óbito fetal, ¿no? Por la severidad del caso. Entonces, con un diagnóstico diferencial entre placenta previa y DPP, tenemos que el inicio en la placenta previa generalmente es insidioso, en cambio el DPP es brusco. La metrorragia en la placenta previa es indolora y en el DPP es dolorosa y generalmente desproporcionada, ¿no? Muchas veces hay hemorragias ocultas y hay severidad, ¿no?, en el cuadro. Generalmente la placenta previa, con los sangrados son escasos, la paciente está estable, en cambio el DP puede estar comprometido si está en estado hemodinámico. En la placenta previa el tono uterino es normal, indoloro, en cambio en el DPP hay hipertonía, contracciones uterinas, ¿no?, y útero muy sensible. El feto en placenta previa generalmente está bien, en cambio en el DPP generalmente se acompaña de sufrimiento fetal. En la placenta previa generalmente tiene una evolución autolimitada de sangrado, ¿no?, en una hora, ¿no?, forma pequeños sangrados. En cambio el DP, pues, dijimos que puede ser imprevisible, puede evolucionar rápidamente a ser severo. En la placenta previa la ecografía es el diagnóstico, ¿no?, confirmándose en la presencia de placenta previa o descartándolas. En cambio el DPP no. Y lo que sí muchas veces nos permite evidenciar el coágulo retroplacental.